Ok, aquí estamos con el segundo análisis literario para la materia de literatura. El siguiente libro que vamos a hacer el análisis es Niebla de Miguel de Unamuno. Fue un filósofo y escritor español, considerado por muchos como uno de los pensadores españoles más destacados de la época moderna. Nació en Bilbao. Unamuno estudió en la ciudad de Madrid, donde se doctoró en filosofía y letras con la tesis titulada Crítica de problemas sobre origen y prehistoria de la raza vasca en 1884, que anticipaba sus posturas contrarias al nacionalismo vasco de Sabino Arana. Fue caracterizado de griego en la Universidad de Salamanca desde 1891 hasta 1901, en el que fue nombrado rector. En 1914 fue obligado a dimitir de su cargo académico por sus ataques a la monarquía de Alfonso XIII, sin obligarlo a dimitir de su cargo académico. Sin embargo, continuó enseñando griego. En 1924, su enfrentamiento con la dictadura de Miguel Primo de Rivera provocó su confinamiento en Fuerteventura, que son las Islas Canarias. Más tarde se trasladó a Francia, donde vivió en exilio voluntario hasta 1930, año en que cayó el régimen de Primo de Rivera. Unamuno regresó entonces a su cargo de rector en Salamanca, que no abandonaría hasta su muerte, aunque al principio fue comprensivo con la sublevación del ejército español, que enseguida encabezó el general Francisco Franco. Pronto le censuró públicamente en un acto celebrado en la Universidad de Salamanca. Su comentario "vencéis, pero no convencéis" provocó la respuesta de los sublevados. Sus últimos días los pasó recluidos en su domicilio de Salamanca. Unamuno fue un poeta, novelista, autor teatral y crítico literario. Su filosofía, que no tenía un sistema, que no era un sistema, sino más bien una negociación de cualquier sistema y una afirmación de fe, la fe misma, impregnada toda su producción. Formado intelectualmente en el racionalismo y en el positivismo durante toda su juventud, simpatizó con el socialismo, escribiendo varios artículos en el periodo El Socialista, donde mostraba su preocupación por la situación de España, siendo en un primer momento favorable a su europeización, aunque posteriormente adoptaría una postura más nacionalista. Esta preocupación por España, que reflejó en su frase "Me duele España", se manifestó en los ensayos recogidos en sus libros Entronecasismo y Vida de Don Quijote y Sancho, donde hace el libro cervantino permanece modelo idealismo y por tierras de Portugal y España. También son frecuentes los poemas dedicados a exaltar las tierras de Castilla, considerada la medula de España. Más tarde, la influencia de filósofos como Arthur Escoffier, Adolf von Hark o Søren Ivy Kierkegaard, entre otros, y una crisis personal cuando contaba más o menos con 33 años, debido a la fatal enfermedad de su hijo Raimundo, y a las aprensiones sobre su propia salud contribuyeron a que rechazara el racionalismo, al que contrapuso la necesidad de la creencia
voluntarista hacia Dios y la consideración de carácter existencial de los hechos. Sus meditaciones sobre el sentido de la vida humana, en el que juegan un papel fundamental la idea de la inmoralidad y de un necesitado desesperante de Dios, aunque sus dos grandes obras sobre esos temas son del Sentimiento trágico de la vida, de 1913, y La agonía del cristianismo, en 1925. Toda su producción literaria está impregnada en esas preocupaciones. Cultivó todos los géneros literarios. Su narrativa comienza con Paz en la guerra, en 1897, y continúa con Niebla en 1914, que llamó Nivola, en un intento de renovar las técnicas narrativas. La tía Tula y San Manuel Bueno Martín, en 1933, en su obra poética destacó el Cristo de Velázquez, en 1920, mientras que su teatro ha tenido menos éxito. En ese terreno destaca Raquel Encantada en 1921, Medea en 1933 o El hermoso Juan estrenado en 1954. Proseguimos ahora sí con el análisis de la obra. El principal argumento de la obra es que la vida de Augusto, un hombre rico, tranquilo y de mediana edad con profundos pensamientos fisiológicos, cambia tras cruzarse por la calle con Eugenia Pérez. A partir de ese momento, Augusto vive en una nube e intenta conseguir la mano de Eugenia varias veces sin éxito. Cuando casi lo ha logrado, la ha olvidado, con la ayuda de Rosarito se anuncia la boda de Augusto y de Eugenia. Tras pagar la deuda que pasaba sobre Eugenia, ésta la engaña y huye muy lejos con su novio Mauricio, burlándose del protagonista. Este acercamiento destroza el alma de Augusto, que empieza a dudar de su existencia y se siente burlado, engañado, timado. Planea suicidarse y visita al autor para pedirle un consejo. Tras discutir ambos acaloradamente y tras revelarse el personaje hacia su creador, poniéndose furioso, Augusto vuelve a casa con la pena de la muerte impuesta por un amo, su creador. Tras enterarse un amo de la muerte de su personaje, piensa en resucitarle para que se quite la vida a sí mismo. Pero la aparición de Augusto de los sueños del autor le previene tal barbaridad. En esta obra hay dos temas principales, el más importante de los cuales es el del amor, un amor que despierta a Augusto de su hibernación, o sea, el sueño profundo, haciéndolo dudar de su propia existencia mediante la oposición a la razón, a la vida real, utilizando monólogos de contenido enormemente filosófico, que a mi juicio solo dice la verdad. El otro tema que trata la obra es la filosofía pura de la verdad en boca de Unamuno, directamente relacionado con el tema del amor de la forma que he mencionado anteriormente. Los personajes principales es Augusto, que es el protagonista de Niebla, un hombre de mediana edad, solitario, impuntual, que fumaba hábanos y que se pasaba todo el día y parte de la noche dándole vueltas al coco y formulando teorías filosóficas para sí mismo. También en la obra, Augusto despierta en su corazón el amor que siempre ha permanecido callado, escondido, y todo ello por lo que se cruza con la calle con Eugenia.
Desde el encuentro de gracia o desgracia, el amor nubla los pensamientos del protagonista, como a todos les pasa, a los que de quien todas las mozas empiezan a parecer guapas y enamorarse. Esto sucede con Rosarito, la chica de planchado, y con algunas mozas del pueblo cuyos nombres no son mencionados en el texto. Cuando parece haber alcanzado su anhelo, que era la mano de Eugenia, y la boda de ambos se anuncia públicamente, una nota escrita por Eugenia desvela o despierta el engaño que él ha sido sometido, hecho que este causa que Augusto una gran depresión y una preocupación de la duda sobre su muerte, sobre su existencia, que le hace incluso considerar el suicidio. Dicha duda será la causante de la muerte de Augusto tras la entrevista mantenida con un amo en el despacho del último y tras el viaje de vuelta a casa. Es una característica fundamental de este libro la revelación del personaje principal contra su autor. El ser ficticio al principio, acude al autor para pedirle consejos sobre la posibilidad de suicidarse. El autor le revela que ya ha escrito parte del relato en que Augusto morirá. Y desde ese momento comienza la revelación de Augusto, que no cree que un amo tenga el derecho de arrebatarle la vida. A esta revelación, Unamuno responde indignado con la aclaración de que él era el autor y que con sus personajes podía hacer lo que le viniera en gana. El tono altisonante que utilizaba el autor y el contenido de sus palabras hicieron reflexionar a Augusto, quien, asustado por la condena de muerte que se le había impuesto, rogó al autor que no acabara con su vida. El pensamiento de Augusto se dio traslocado y la duda sobre su existencia se vio aumentada potencialmente hasta el punto de darlo todo por perdido. A mi juicio, Augusto sufre demasiado sobre lo que le está sucediendo y no se lo merece, ya que es una bella persona y no le hizo nada a nadie, excepto en cierto modo a Rosarito. En el transcurso de la historia, Eugenia era una joven de buena familia, cuyo padre se suicidó tras arruinarse en la bolsa, dejándole a su hija una gran deuda. De forma hipotética sobre su casa. La joven era luchadora y se sacrificaba dando clases de piano, a pesar de que odiaba la música. Creo que es lo que todo nos sucede con el padre. La joven era una mujer entera, libre, una mujer del futuro. Augusto opinaba que era admirable, majestuosa, heroica y toda una mujer. Opinión que se veía influenciada por el sentimiento de amor que sentía hacia ella o que le invadía, ya que al final de la obra se demuestra que era rastrera, embustera, aprovechada y que no tenía escrúpulos en huir con Mauricio tras haber obtenido dinero que debía de la hipoteca que tantos quebraderos de cabeza le había causado a la dama. Tenía un carácter fuerte, dominante y no se dejaba influenciar por nadie, excepto por su novio Mauricio, ya que inexplicablemente la amaba. Físicamente era una mujer atractiva y arrogante de andar rítmico y bello. Es la primera aparición de una mujer recia en las novelas de Unamuno, pero sin embargo no es la última, ya que el personaje de Eugenia se verá reflejado en obras posteriores del autor. Esto es todo por la primera parte. Vamos a seguir en la segunda con lo que son los personajes secundarios y lo demás que viene en el análisis.